En Brasil finaliza la cumbre de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, con los representantes de Estados Unidos y de Rusia incluidos. El Foro Internacional trazó líneas para el tema que ha eclipsado este encuentro: la guerra contra Hamás en Gaza, en medio de la escalada diplomática entre Brasil e Israel. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: la cumbre de cancilleres del G20 manifiesta la extrema necesidad de la salida política de los dos estados en el conflicto palestino-israelí. El documento final recoge también el debate sobre la reforma a organismos multilaterales que, en opinión de algunos socios, se quedaron obsoletos. La Casa Blanca libera las fotografías del encuentro en San Francisco entre el presidente Joe Biden y la viuda de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. Biden le expresó su admiración por el legado del fallecido opositor ruso. Y un tribunal panameño ordenó la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli. Martinelli, asilado hace 2 semanas en la Embajada de Nicaragua, es uno de los favoritos en la campaña electoral para presidente. Consenso en al menos un tema. Los ministros de Exteriores del G20 consideraron este viernes que la llamada solución de los dos estados es la única salida posible al conflicto entre israelíes y palestinos. La reunión de cancilleres en Río de Janeiro se centraba además en la planeada reforma de instituciones internacionales, entre ellas la de la ONU, un organismo que varios socios ven como obsoleto para responder a las actuales crisis globales. Una reforma compleja, para la que de momento no hay una hoja de ruta concreta. En el foro quedaron patentes también las diferencias entre las potencias occidentales y Rusia debido a la guerra en Ucrania. Y el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, aseguraba, sin embargo, que se logró un consenso casi unánime para abogar por la solución de los dos estados y también para buscar soluciones a la crisis humanitaria en Gaza. Escuchemos. Hubo práctica unanimidad en favor de la solución de los dos estados como única solución posible al conflicto entre Israel y Palestina. Se habló con especial énfasis del desplazamiento forzoso de más de 1.100.000 palestinos al sur de la Franja de Gaza. En ese contexto, se hicieron llamamientos para la inmediata autorización del acceso de la ayuda humanitaria a Palestina, así como para el cese de las hostilidades. Y Luis Ignacio Lula da Silva hizo de anfitrión en una cumbre en plena escalada diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. En Río está nuestra enviada especial a la cita, Nicole Riz, con las novedades. Nicole, saludos. Y una de las conclusiones de esta cumbre, decíamos, cumbre de cancilleres del G20, aboga por una solución política para el conflicto palestino-israelí. Cuéntanos, por favor, más detalles. Así es, Jenny. De esta solución de los dos estados para resolver la guerra entre israelíes y también palestinos. Sin embargo, Mauro Vieira, el canciller brasileño, no nos dio claros detalles de cómo se iba a llegar a esta conclusión, a esta solución. Eso es lo que nos falta de momento. Hace falta un plan de paz comprensible, eso está claro. Acaba de dar una declaración también Antony Blinken, el canciller estadounidense, aquí en Río de Janeiro. Él dice que los esfuerzos máximos ahora se están invirtiendo en la liberación de los rehenes israelíes, y entonces, enlazado con esto, también se podría negociar un cese de fuego. Todos pasos para hacer camino hacia la paz y quizás en un futuro también en una solución de los estados, pero en estos momentos parece que esta idea, estas ganas de tener esta solución quedan un poco lejos, dado también de que no sabemos cómo se iba a llegar cuando el conflicto cada día avanza y cada día es un día perdido también para las víctimas de este conflicto, que están esperando desesperadamente para ayuda humanitaria, entre otras cosas también. ¿Qué balance general se hace ya en Río de Janeiro, especialmente de las reformas multilaterales que han propuesto varios de los socios en esa cumbre? La primera cumbre, recordemos, después de mucho tiempo con representación rusa. Habrá una segunda reunión en septiembre en Nueva York, eso también fue comunicado hoy, y eso nos demuestra que falta mucho profundizar los temas hablados hoy y ayer en estas reuniones. Faltan los detalles, desde luego, y eso dicho también, faltan los detalles para la reforma de instituciones multilaterales. El intento es incluir más países a los G20, más países de América Latina, más países de África también, porque muchos de los participantes están de acuerdo que
el actual conjunto de los G20 no refleja la realidad geopolítica y además hay que incluir más voces también del sur global para que haya menos diferencias entre el sur y el norte. Eso en un asunto. El otro asunto, desde luego, fueron los conflictos actuales que mueven este mundo, uno de ellos siendo el conflicto en Ucrania, la agresión rusa, y allí también creo que muchos de los miembros de los G20 hoy han utilizado esta oportunidad para otra vez criticar a Rusia por esta agresión, para mostrar una frente unida, para recordarle a Rusia que eso no se queda en el olvido y que se requiere una paz inmediata. Si eso, sin embargo, llega a Rusia como una conclusión que debería haber un fin de esta guerra, que era bastante en el vacío. Josep Borrell, el alto representante de la UE, dijo que no ve señales de parte de Rusia de que vayan cambiando chip en estos próximos momentos realmente. Nicola Riz, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que este viernes su gobierno impondrá nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la muerte del opositor Alexei Navalny. El mandatario dio a conocer la medida tras un encuentro en San Francisco con la viuda del activista, con Yulia Navalnaya, y una de las hijas de la pareja. Según un comunicado de la Casa Blanca, en la reunión el mandatario expresó su admiración por el valor y el legado en el combate de la corrupción que deja el opositor ruso. Desde la muerte de Navalny el pasado 16 de febrero, dentro de una prisión siberiana, Biden ha señalado públicamente al presidente ruso Vladimir Putin como responsable directo del fallecimiento del principal opositor del Kremlin. Y a todo esto, la madre del opositor ruso Alexei Navalny acusaba al Kremlin de intentar organizar un entierro secreto para su hijo fallecido en una prisión rusa. Lyudmila Navalnaya dijo que le han permitido ver el cadáver de su hijo y que se resistirá a las presiones para evitar un funeral público. Antes del programa, el periodista Javier Cuesta nos ampliaba la denuncia. Escuchemos. Efectivamente, la madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, ha publicado hoy otro vídeo en el que denuncia que la está chantajeando las autoridades porque por fin ha podido tener acceso a los restos mortales de su hijo 6 días después de llegar a la ciudad donde estaba preso. Y allí le han enseñado un certificado en el que dice que Alexei Navalny, el gran disidente ruso, murió por causas naturales, pero sobre todo lo que ha denunciado la madre de Navalny es que las autoridades le piden un entierro discreto, en la que ella ni siquiera puede estar, y que le digan, y le han exigido que lo permitan, que permitan enterrar a su hijo donde y como quiera Vladimir Putin, y le han advertido de que el tiempo corre en su contra. La están presionando con que los restos mortales de Navalny se están corrompiendo. Dejamos este tema para hablar, de lo revuelto que está el mapa geopolítico y de las consecuencias económicas con mi colega Rosa Casal. Muy bienvenida. Lo dices, Jenny, me ha gustado esto de lo revuelto que está el mapa. Los ataques por parte de los hutíes a los cargueros que entran al Mar Rojo continúan y no hay fin a la vista. Estos asaltos comenzaron como medida de presión para que Israel acabara su guerra contra Gaza. Este paso canaliza el 30% del comercio mundial y la ruta alternativa que están usando las navieras bordeando África está elevando los precios del transporte de mercancías. La situación tiene repercusiones globales porque puede afectar a otras rutas marítimas ya complicadas por los problemas en el Canal de Panamá derivados de la falta de lluvias. Algunos economistas manejan la posibilidad de que pueda interrumpir, al menos temporalmente, la tendencia a la desinflación. Hablamos de que peligra entonces la tendencia global a la desinflación. Vamos a Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, ¿qué impacto se espera en los precios a raíz de los ataques de los hutíes a los barcos de mercancías en el Mar Rojo? Pues los precios del transporte marítimo ya se han multiplicado por 2 y por 3 en diciembre, y en particular esta ruta que pasa por el Mar Rojo y el Canal de Suez de Asia a Europa, los precios han visto crecerse en multiplicado por 5, es una multiplicación por 5 de los precios. Esta es una ruta por la que pasan al año bienes valorados en $1 billón que se encarecen ahora. Depende de cómo se redirija la capacidad de las navieras, puede ser que la subida afecte a más rutas y que los costes estén elevados
por más tiempo. Y por supuesto el problema es mayor para los pequeños negocios que para los grandes, que normalmente negocian contratos de larga duración con las navieras. Es también uno de los factores que está contribuyendo a que suba el precio del petróleo en lo que va de año. Los analistas de JP Morgan creen que el coste pasará a los consumidores dependiendo de la duración del conflicto y como poco pueda cambiar la tendencia a la desinflación y deje la inflación de forma persistente en el entorno del 3%, algo que por supuesto complicaría muchísimo la rebaja de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Las cuentas de JP Morgan, de los analistas de este banco, indican a que la inflación subyacente puede subir un 0,7%, la general un 0,3% en la primera mitad de este año. Bueno, Ana, y si estos problemas continúan ya no solo en el Mar Rojo, sino también en Panamá, ¿es posible que lleguemos a una situación más complicada y más inflacionaria como la que se vivió, por ejemplo, en la pandemia? No como la de la pandemia. Se está pendiente de la duración de este conflicto y cómo afecte al tercer trimestre, que es cuanto más actividad comercial hay. Pero la situación de partida está lejos de ser la de la pandemia. Las cadenas de proveedores están en mucha mejor situación. Hay actividad en las fábricas, aunque haya retrasos en algunas. Y también se mantiene la actividad en los puertos, algo que no ocurrió durante la pandemia. Además, entonces hubo una demanda muy desordenada de ciertos bienes que causó una descompensación en los inventarios y eso no se está produciendo ahora. En el horizonte, además, hay un cierto alivio porque durante la pandemia casi todas las navieras estuvieron pidiendo a los astilleros más barcos y empiezan a salir estos barcos ahora que se van a sumar a las flotas y pueden ayudar a mover las mercancías en estas rutas con más eficacia y evitar una serie de cuellos de botellas que sí complicarían mucho la situación. Nunca como en la pandemia, no obstante. Bueno, esas ya son noticias alentadoras. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Sí. Gracias. Y echamos un vistazo a Singapur, donde esta semana tiene lugar la feria aeroespacial y de defensa más influyente de Asia, en la que participan 1.000 empresas de más de 50 países. En esta edición del Singapore Air Show, el fabricante europeo Airbus, el estadounidense Boeing y la china Comac compiten por encontrar compradores en un escenario post-pandemia donde se ha disparado la demanda de vuelos frente a la escasez de aeronaves. Pekín presentó por su parte su primer avión de pasajeros de fabricación local, el C-919, con el que intentará dejar atrás el estigma de la marca hecho en China en la industria aérea. La producción de combustibles sostenible es también uno de los temas de debate centrales en esta feria. Vamos con informaciones de América Latina. Está pasando mucho, especialmente nos llama la atención lo que sucede en Panamá, donde un tribunal ha ordenado este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, esto ya desde hace 2 semanas. Martinelli, que fue presidente entre los años 2009 y 2014, fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en un caso conocido como New Business, tras perder su último recurso. En un comunicado, el órgano judicial justificó su decisión por la gravedad del delito imputado y el potencial riesgo de fuga. Martinelli, quien rechaza la decisión, denuncia en cambio una persecución política sistemática en contra de su candidatura presidencial a través del Poder Judicial de Panamá. Y en medio de la controversia, el Tribunal Electoral aclara que aún no recibe esa sentencia condenatoria dictada contra el expresidente Martinelli. Y ampliamos con quién ven, con el periodista Fernando Correa en la ciudad de Panamá. Fernando, en primer lugar, un gusto saludarte. Martinelli recibe esta orden judicial en plena campaña electoral para presidente. Las encuestas lo señalan como uno de los favoritos y él denuncia persecución política. Aquí la pregunta, ¿puede confiar Panamá en esta sentencia? Bueno, antes que nada, saludos desde Panamá. ¿Puede confiar? Pues no lo sé, porque al final no es una sentencia en firme, es una decisión del fiscal, de los fiscales, de pedir el cambio de medida, ya que la sentencia, a pesar de haber estado en la Corte Suprema de Justicia, no está en firme aún. Hay varios recursos pendientes, por lo que la sentencia, pues el equipo legal del expresidente Martinelli dice, bueno, no estar todavía ejecutoriada o llegada a su última fase esta sentencia. Por eso es que el Tribunal Electoral dice, no hemos recibido la notificación por parte del órgano judicial para poder iniciar el proceso de inhabilitación del expresidente Martinelli. Por eso
pues los panameños estamos todos pues con la pregunta que nos hacemos, lo hemos hecho durante los primeros 20 días de campaña y los 60 y algo que nos quedan, pues Martinelli podrá correr, no lo sabemos todavía. Entendemos, Fernando, y también te lo pregunto por la otra decisión de la Corte Suprema de Justicia que podría poner en peligro la candidatura presidencial de otra de las candidatas con posibilidades, la señora Zulay Rodríguez. ¿En qué pie queda entonces la campaña electoral de Panamá? Bueno, es un lawfare. Tú has sido testigo de lo que han sido estos procesos, muchos de ellos inventados desde el gobierno pasado de Juan Carlos Varela, nacidos en una procuraduría paralela. Y lo de Zulay Rodríguez, pues, en teoría los tiempos no dan. La próxima semana será a una audiencia de imputación que en tiempos normales tomaría más de los 60 días que faltan para las elecciones. Pero viendo la velocidad con que se dieron las cosas en el caso Martinelli, uno queda pensando realmente, pues el Tribunal Electoral va a servir de valladar para que se respete la decisión de la mayoría de los panameños y que todos podamos ir, que las personas pues, sean electos dentro de estos días de campaña, donde en teoría tendrían que tener ciertos fueros, ciertos fueros de protección para que todos tengan una campaña en santa paz y los panameños podamos elegir a quienes decida, la mayoría, pero no lo sabemos. Vuelvo y te digo, en tiempos normales no da, pero vivimos unas épocas extraordinarias, porque cualquier cosa puede pasar. Mucha incertidumbre y las páginas finales todavía no se han escrito. Muchas gracias, Fernando Correa, periodista en Ciudad de Panamá. Gracias. Y a todo esto, Venezuela saca cuentas de su más reciente tragedia. A 16 aumentaron los muertos por el derrumbe en una mina ilegal de oro en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Es una tragedia anunciada que se repite en el arco minero del Orinoco, en un área de importantes yacimientos que busca complementar la menguada renta del petróleo. Los allegados de los trabajadores de la mina ilegal de oro Buyaloca esperan noticias en Puerto Guacara, la población más cercana, ubicada a 7 horas de navegación por el río de la Paragua. Hasta ahí se habían trasladado el jueves al menos 16 cadáveres, según el último reporte oficial. También a una decena de heridos que tuvieron más suerte y pudieron relatar lo ocurrido. Yo estaba ahí y orando. Bueno, gracias a Dios yo sentí que Dios me agarró. Y no sé, eso es cosa de milagro, porque todos los que estaban mis compañeros, uno quedó muerto y todos los que estaban al lado mío quedaron fallecidos. En realidad logramos y se salvaron unos cuantos y hay unos cuantos heridos, pero hay una cantidad de muertos todavía que no los han sacado, que están allá enterrados todavía y están sacando, creo yo, todavía, pues. Las autoridades no han detallado si aún hay personas enterradas bajo la mina. Un celular captó el momento en el que la luz de tierra se derrumba sobre los mineros que estaban trabajando en esta cantera a cielo abierto. Según estimaciones de la gobernación del estado de Bolívar, allí trabajaban unas 200 personas. Los cadáveres comenzaron a enterrarse este jueves. Algunos eran jóvenes sin experiencia en esta labor, la de la minería, considerada como de las más peligrosas. Tenía 22 años, muchacho, nunca había trabajado en la mina. Él me convida a mí, yo quiero ir a la mina, y yo le digo, bueno, usted verá, la mina se va a guerrear, no va a ver los demás trabajar. Uno va dispuesto a todo, a lo que salga. Y bueno, sucedió eso. El suceso de la mina Buyaloca no es un caso aislado. La ONG SOS Orinoco registró más de medio centenar de muertos en minas ilegales en los estados Bolívar y Amazonas entre 2017 y 2022. Un ecocidio denuncian en esos territorios con grandes reservas de oro, diamantes y coltán y también de grandes tragedias. Imágenes de un infierno en la ciudad española de Valencia, donde al menos 4 personas murieron en un incendio que arrasó este jueves un complejo de viviendas. Según los servicios de emergencia, hay 20 desaparecidos y más de una decena de heridos. Algunos vecinos han salido a los balcones a la espera de ser rescatados. Si bien se desconoce la causa del incendio, se está investigando el material sintético de la fachada, así como también los fuertes vientos registrados esta tarde, como las causas
más probables de la propagación rápida de las llamas, que según el último parte habla de 4 muertos. Mucho más ha sucedido este día en el mundo, lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Un colono israelí resultó muerto y varios otros heridos cuando 3 palestinos dispararon a los autos que esperaban ante un control de carretera en la Cisjordania ocupada. 2 de los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y civiles israelíes armados y el tercero fue detenido mientras huía. Un alumno de 17 años es sospechoso de agredir con un cuchillo y unas tijeras a 4 compañeros este jueves en una escuela de secundaria en Wuppertal, al oeste de Alemania. 2 de las víctimas presentan heridas graves. Según informes de prensa, el presunto atacante tendría problemas psiquiátricos y se encuentra bajo custodia policial. El Parlamento de Albania ratificó un acuerdo con Italia para la construcción de 2 centros de identificación y acogida para migrantes. El plan permite al país balcánico retener en su territorio hasta 18 meses a personas rescatadas en aguas internacionales por Italia. Numerosas ONGs han expresado su preocupación por el proyecto, mientras la Unión Europea lo considera un posible modelo para el futuro. Un voraz incendio forestal arrasa este jueves las laderas del volcán de Agua, situado a unos 30 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Por el momento no se reportaron víctimas ni evacuados. Las autoridades declararon una alerta naranja y desplegaron un operativo con varias unidades del ejército y brigadas de bomberos. Por ahora se desconocen las causas del siniestro. Y el tema del día también, el Tribunal de España declaraba culpable de violar a una mujer en un club nocturno a la ex estrella del fútbol del Barcelona, Dani Alves. El futbolista brasileño fue condenado a 4 años y medio de prisión. Aunque su defensa ya ha dicho que va a apelar al fallo, el caso sienta precedentes. Es uno de los juicios de más alto perfil en España tras la reforma procesal de los casos de agresión sexual. La sentencia llega menos de un mes después de un juicio que sacudió el mundo del deporte. El exfutbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a prisión por agresión sexual. Alves niega cualquier delito y sus abogados dicen que recurrirán el fallo. De verdad, sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por supuesto que vamos a recurrir. Alves está considerado uno de los mejores defensas de la historia. Ha conseguido más de 40 trofeos a lo largo de su carrera, la mitad de ellos en sus 8 años en el Barcelona. En el momento de su detención estaba jugando en México. Su caso ha sido uno de los juicios más mediáticos en España desde que en 2022 se introdujo en el Código Penal la regulación del consentimiento sexual. La víctima, una mujer de 23 años, dice que Alves la violó en el baño de una discoteca de Barcelona. El tribunal da por ciertas las acusaciones de violación y considera que las pruebas demuestran que la víctima no consintió. Alves también ha sido condenado a una indemnización de 150.000 euros. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. La condena de Alves supera por poco el mínimo legal de 4 años. Desde su detención ha cumplido ya una cuarta parte de la condena y podría quedar pronto en libertad. El Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, tiene fama de ser el más político entre los festivales de mayor relevancia del mundo. Y por eso no es de extrañar que la situación actual en Oriente Próximo y la guerra ocupe un lugar destacado en esta edición número 74. Uno de los ejemplos es el documental No Other Land, dirigido de forma conjunta por un periodista judío israelí y un activista y cineasta palestino. Más a continuación. Basel Adra vive en Cisjordania, en el pueblo de Masafer Yatta, al sur de Hebrón.
Fueron inicialmente la impotencia y la rabia lo que le llevaron a empezar a filmar con su celular las acciones del ejército israelí en esa localidad. Empecé a grabar cuando empezamos a desaparecer. Son bulldozers. Te estoy grabando. Basel graba los desalojos que despiertan indignación en todo el mundo. Desde casas hasta escuelas, todo queda destruido. Su arma es su cámara. No fue fácil comenzar a grabar, los soldados nos lo ponen muy difícil. Pero me dije a mí mismo que la única herramienta a mi alcance era la cámara para contarle al mundo lo que estaba pasando. El periodista israelí Yuval siempre le acompaña. Su amistad nos acompaña a través del conflicto y las diferencias. ¿Eres palestino? No, soy judío. Es periodista. Nos une más que una amistad, es nuestra manera de ver las cosas, los valores que compartimos. Los dos pensamos que estas desigualdades tienen que acabar, que la ocupación tiene que acabar. Estamos dispuestos a luchar por ello juntos. La Berlinale también promueve el diálogo fuera de la pantalla. The Tiny Space es un proyecto del germano palestino Ahmad Dahnous y el judío alemán con raíces israelíes Shai Hoffman, un espacio seguro para debatir sobre el conflicto. Queríamos crear un espacio pequeño en esta casa diminuta donde hablar de forma íntima y personal de nuestros sentimientos sobre esta guerra. Necesitamos espacios de diálogo, de unión, espacios que rompan la lógica de la violencia. Es una tarea de la sociedad civil mostrar al menos que existen alternativas, ofrecer oportunidades para el diálogo, al menos a pequeña escala. The Tiny House quiere expoliar a los visitantes de la Berlinale a hablar del conflicto de Oriente Próximo. Hablar, escuchar, por algo se empieza. En No Other Land es precisamente el entendimiento a partir de lo que nos divide, lo que conecta a las personas. El documental emplea imágenes que Basel y Yuval han reunido en condiciones muy difíciles. Tenemos que alzar la voz y no quedarnos callados como si aquí no vivieran seres humanos. Editamos la mayor parte en cuevas de Masafer Yatta, cuando el ejército entra y roba los ordenadores y golpea a Basel. En fin, la vida bajo una ocupación. Yuval y Basel presentan juntos ante el mundo la película por la que han luchado tanto. La ovación que reciben en el estreno celebra su valentía y su franqueza en estos días tan poco frecuentes. Y tiempo para despedirnos y agradecerles como siempre su sintonía y también su confianza. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle, desde Berlín. Hasta pronto.